Fátima, Pedro, recordemos. ¿Qué aprendimos en el programa anterior? Elaboramos prototipos de representaciones gráficas y los evaluamos a partir de ideas-solución que respondían a la elaboración de prototipos ecológicos para reemplazar los envases de plástico existentes en su comunidad, aplicando la metodología del Design Thinking. ¡Magnífico! Han estado muy atentos al programa anterior. Profesor, ¿y cuál es el nombre del programa de hoy? Fátima, el programa de hoy se denomina Evaluamos y validamos el prototipo solución. Profesor, ¿y cómo lograremos nuestro propósito de aprendizaje? Muy buena pregunta, Pedro. Para lograr nuestro propósito, realizaremos las siguientes actividades. Primero, presentaremos una historia de personas que generaron estrategias para comprar y vender por Internet productos de su comunidad. Segundo, identificaremos la fase evaluar y conoceremos el test de usuario y sus partes. ¿Qué haremos luego? Luego, aplicaremos el test de usuario a un prototipo elaborado. Finalmente, reflexionaremos sobre lo aprendido en este programa. Profesor, aprenderemos a evaluar el prototipo utilizando la técnica de test de usuario a partir de críticas y aportes de posibles usuarios para su mejora y que promuevan la compra y venta por Internet de productos con valor agregado de nuestra comunidad, aplicando la metodología del Design Thinking. Así es, Fátima. El programa de hoy estará muy interesante y divertido. Bien, estudiantes, presten atención a la siguiente historia. En la región Cusco se ha implementado el Proyecto Vicuña, que beneficia a un grupo de productores de lana de vicuña y alpaca, y artesanos que se dedican a la confección de chalinas, chompas, ponchos, etc. Profesor, ¿este negocio siguió funcionando en el tiempo de pandemia? Fátima, con la llegada de la pandemia se vieron afectados económicamente, porque tuvieron que cerrar sus negocios por falta de turistas y otros compradores de sus productos. Al observar esta situación, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Cusco viene coordinando esta iniciativa digital para brindarles capacitación en el uso de la tecnología y para que puedan promocionar y difundir sus productos y así mejorar sus ingresos económicos. Profesor, ¿y cómo utilizaron la tecnología para difundir y promocionar sus productos? Buena pregunta, Pedro. Estos productores utilizaron la tecnología implementando una tienda virtual para promocionar y comercializar una variedad de prendas u objetos confeccionados con fibra de vicuña y alpaca. Luego, los vendieron al mercado nacional e internacional, y así superaron el problema económico generado por la pandemia. Profesor, ¿y cómo es una tienda virtual? Excelente pregunta. Una tienda virtual es un sitio web diseñado para vender o comprar productos o servicios a través de Internet, y al que se puede acceder mediante una computadora o un celular. ¿Usted quiere decir que a la tienda virtual pueden acceder personas como peruanos y extranjeros de diferentes lugares del mundo para comprar prendas confeccionadas con fibra de vicuña o alpaca? Profesor, tengo una pregunta. ¿Cómo ven las familias esta nueva forma de vender sus productos? Buena pregunta, Fátima. Estas familias ven al negocio virtual como una oportunidad para superar los efectos negativos de la pandemia, y de esa manera aumentará la demanda del sector textil para seguir produciendo y exportando. Profesor, ahora entiendo, con la pandemia hemos realizado cambios en nuestras vidas. Por ejemplo, comprar y vender productos utilizando un celular o una computadora conectados a Internet. Bien, Fátima y Pedro. Frente a esta situación, ¿cómo aprovechamos la compra y venta por Internet para promocionar y vender productos con valor agregado de nuestra comunidad o región? Profesor,
Profesor, en mi región San Martín, en tiempos de pandemia, en algunas tiendas físicas cayeron las ventas y dieron paso a las tiendas virtuales que crecieron rápidamente porque las personas, por miedo a contagiarse, realizan las compras desde la comodidad de sus hogares. Los negocios hoy en día tienen dos formas de vender sus productos, por las tiendas físicas y las virtuales. ¿Qué diferencias hay entre ambas? Pedro, actualmente las tiendas virtuales se parecen a las tiendas físicas o tradicionales. La diferencia es que en la tienda virtual no hay presencia de clientes. Son más solicitadas porque están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, y se puede comprar desde cualquier lugar del mundo. Profesor, esta historia de emprendimiento nos muestra cómo las personas se han reinventado utilizando la tecnología para promocionar sus productos y beneficiar a sus familias. Profesor, entonces, si deseo comprar un poncho de fibra de alpaca, ya no necesito ir hasta el Cusco para comprarlo. Fátima, ahora desde tu casa puedes visitar la tienda virtual, elegir el modelo y el color del producto que vas a comprar y puedes pagar a través de una cuenta de banco o cuando llegue el producto a tu casa. Profesor, ahora que ya conocemos cómo funcionan las tiendas físicas y virtuales, ¿qué haremos? Fátima, ahora aprenderemos a evaluar prototipos de tiendas virtuales para mejorar la compra y venta de los productos con valor agregado de tu comunidad, aplicando la metodología del Design Thinking. Profesor, quiere decir que trabajaremos las fases empatizar, definir, idear y prototipar. Buena pregunta, Fátima. En el programa de hoy imaginaremos que ya hemos trabajado las fases anteriores. Ahora solo desarrollaremos la última fase, en la que evaluaremos el prototipo utilizando la técnica del test de usuario. Profesor, yo ya tengo mi prototipo, que es un boceto de una tienda virtual de productos con valor agregado, como mermeladas de frutas tropicales. ¡Excelente, Pedro! Veo que has avanzado. Sí, profesor, ya está listo para evaluarlo. Estudiantes, ¿recuerdan cómo se desarrolla la fase evaluar? Profesor, evaluar es la última fase de la etapa creativa de nuestro proyecto de emprendimiento. En ella probamos nuestros prototipos con los posibles usuarios para luego realizar las mejoras al prototipo. También debemos tener en cuenta las opiniones, dudas, sugerencias y críticas de los posibles usuarios y así identificar las fallas o carencias que puede tener nuestro prototipo. ¡Excelente! Esta fase es importante porque permite probar el prototipo y aprender de los usuarios. Es decir, vamos a identificar mejoras significativas, fallos por resolver y posibles carencias. Así veremos cómo evoluciona nuestra idea hasta convertirse en la solución que estamos buscando. Ahora, díganme, ¿quiénes pueden evaluar nuestro prototipo? Profesor, para evaluar nuestro prototipo debemos comunicarnos con las personas a quienes entrevistamos en la fase empatizar o a posibles usuarios, para que evalúen, observen el prototipo, sugieran cambios y mejoras. Ya voy entendiendo, profesor. Pero, ¿por qué debemos evaluar? A ver, Pedro, primero evaluaremos para mejorar o cambiar prototipos. También para aprender más sobre el usuario y si nuestro prototipo satisface sus necesidades. Y al final, evaluaremos para conocer diferentes alternativas de solución al precisar bien el problema. Profesor, entonces debemos evaluar el prototipo para saber si satisface las necesidades de sus posibles usuarios. Profesor, ¿qué técnica utilizaremos para evaluar nuestro prototipo? La técnica que aplicaremos para evaluar nuestro prototipo es el test de usuario. Es una técnica nueva. Será interesante conocerla. Profesor, entonces, ¿aplicaremos un test a nuestros usuarios o evaluadores? Sí, Pedro. Al utilizar el test de usuario, buscamos descubrir y validar cierta información sobre un prototipo, a través de la interacción con las usuarias y los usuarios. Profesor,
¿En qué consiste el test de usuario? Es una prueba que nos ayudará a descubrir información cuando presentamos nuestros prototipos a las usuarias y los usuarios. Profesor, ¿cómo se aplicaría el test de usuario? Prepararemos las tareas y preguntas relacionadas con el prototipo para los usuarios. Y mientras interactúan con el prototipo, nos podrán ir respondiendo, lo que nos ayudará a validar nuestra propuesta. Profesor, ¿y nos podrá dar un ejemplo de cómo aplicar el test de usuario? Claro que sí, Pedro. ¿Estamos listos? Sí, profesor, siempre listos. Ahora, tengan listo un cuaderno de apuntes y un lapicero o lápiz. Bien, estudiantes, las tareas y preguntas que realizaremos nos ayudan a validar nuestra propuesta. Vamos a proponer a nuestros usuarios que realicen una serie de tareas mientras interactúan con el prototipo y recogeremos sus propuestas. En este caso, las aplicaremos para evaluar el prototipo inicial del boceto de la tienda virtual de mermeladas de frutas tropicales de Pedro. Profesor, ¿qué pasos debemos considerar para evaluar el prototipo? El primer paso es preparar el test. Aquí definimos las tareas que el usuario debe realizar y los aspectos concretos para evaluar, como funcionalidad, apariencia, ubicación de elementos y textos. Debemos asegurarnos de que el prototipo permita realizar las tareas. ¿Y en qué momento aplicaremos el test? En el segundo paso realizaremos el test, por el cual presentaremos el prototipo al usuario sin explicarle cómo funciona. Es decir, debemos dejar que la persona interprete el prototipo y observe tanto el buen uso como el mal uso e interactúen con él. Luego, debemos indicarles la primera tarea, observar y anotar en una ficha cómo la realiza, y así sucesivamente con las otras tareas. ¿Y cómo sabemos lo que está pensando el usuario de nuestro prototipo? Podemos invitar al usuario a pensar en voz alta. No debemos ayudarlo con las tareas. Una vez terminadas, hay que preguntarles cómo ha sido su experiencia. Profesor, ¿qué debemos considerar para mejorar el prototipo? Revisa los problemas que tuvo el usuario y trata de entender los cambios que deberás aplicar para mejorar el prototipo. ¿Qué haremos luego, profesor? En el tercer paso, realizaremos el análisis de la experiencia. Debemos ser objetivos al analizar cómo aceptó el usuario el prototipo. Además, debemos analizar la retroalimentación del usuario, que nos lleva a 3 posibles resultados. Profesor, eso quiere decir que el prototipo ha sido muy bueno y satisface la necesidad de la persona. Así es, Pedro. Un segundo resultado sería que, al momento de la validación, se muestre lo que valora y no valora el usuario. Ahora, debemos elegir sobre qué parte del prototipo volveremos a trabajar hasta una nueva validación. El tercer resultado sería que no se haya definido correctamente el problema en la fase definir, y deberíamos iniciar nuevamente. Eso quiere decir que debemos ser muy cuidadosos al definir el problema, para así no tener que abandonar el proceso. Para entender mejor cómo evaluar los prototipos, veamos un ejemplo. Profesor, mi prototipo es un boceto de tienda virtual de mermelada de frutas tropicales. Muy buena tu iniciativa, Pedro. ¿Cómo lo harás? Profesor, he pensado utilizar un aplicativo gratuito para crear tiendas virtuales, pero empezaré con el boceto de los pantallazos de mi tienda virtual. ¿Y qué es lo que vas a considerar en los pantallazos? En el primero mostraré la pantalla de ingreso o inicio. Aquí se pueden colocar algunos datos como nombre y correo electrónico. ¡Excelente, Pedro! ¿El siguiente paso cuál es? En el segundo pantallazo dibujaré las frutas tropicales. Por ejemplo, piña, naranja, mango, chirimoya, etc. Y luego describiré
su valor nutricional. Amigo, está genial tu idea. ¿Qué más sigue? En el tercer pantallazo dibujaré los productos que se elaboran a partir de las frutas tropicales, como mermeladas, pero también puede ser jugos, etc. Pedro, ¿y cómo sabremos cuál es el precio de los productos? Los precios se colocarán debajo de cada producto y en el cuarto pantallazo pondré las descripciones técnicas del producto. ¿Qué quiere decir con especificaciones técnicas? Se trata de señalar el valor nutricional del producto y los ingredientes que utilizaremos para cada producto. Ahora lo tengo más claro. En el último pantallazo se pondrá el proceso de compra y pago del producto. Bien, Pedro, has explicado todo el proceso de tu prototipo. Profesor, estuvo muy interesante. Bien, estudiantes, es momento de elaborar el test de usuario para que sus posibles usuarios evalúen su tienda virtual. Fátima y Pedro, ¿están listos? Sí, profesor, estoy lista. Y nuestras compañeras y compañeros que nos escuchan en sus casas también. Vamos, amigas y amigos, manos a la obra. Lo primero que debemos elaborar es una tabla con 7 columnas y 6 filas. En la primera, debemos escribir los datos del usuario y en la segunda, las tareas. En la tercera, se escribirá si cumplió la tarea, sí o no. ¿Y en las columnas restantes qué pondremos? En la cuarta columna debemos escribir qué le gustó del prototipo. En la quinta, qué no le gustó. En la sexta, qué le sorprendió del prototipo. Y la séptima, qué le falta. ¡Excelente, profesor! Vamos aprendiendo a utilizar el test. ¿Cómo van las y los estudiantes del Perú que nos escuchan? ¿Terminaron de escribir las columnas de su tabla? Avancen, que ya vienen las filas. ¡Vamos, compañeros! ¡Que sí podemos! Bien, continuamos con las filas. Recuerden que son 6. Profesor, ¿y qué escribiremos en las filas? Allí escribimos las tareas. En este caso, las que corresponden al prototipo que ha dibujado Pedro. ¿Y cuáles son las tareas que se deben considerar para evaluar el prototipo de la tienda virtual de Pedro? La primera tarea será pantalla de inicio o ingreso. La segunda será si cuenta con los gráficos de sus productos en orden. Profesor, la tercera tarea podría ser si los productos tienen precio de venta. Claro, Pedro. La cuarta tarea es explicar las características de los productos. Y la quinta, el proceso de compra y pago del producto. Profesor, ya hemos terminado con la elaboración del test de usuario. ¿Qué debemos hacer ahora? Ahora, entrégale el prototipo a tu posible usuario. Explícale el objetivo de la evaluación y pídele que interactúe con tu boceto. Profesor, debemos observar al usuario sin decirle nada. Luego indicarle qué tareas realizará. Y al finalizar, pedirle que respondan las preguntas del test. Es importante que compartas las impresiones con tu equipo o familia para analizar y discutir sobre aquellas mejoras por realizar en el prototipo. A partir de ello, vas a aplicar los cambios que consideres pertinentes. Estuvo todo muy interesante. Es momento de elaborar el prototipo solución de tienda virtual, ya sea de manera digital o manual, según tus posibilidades. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Bien, compañeros, ahora podemos aplicar el test de usuario a nuestros familiares o amigos. Lo más importante es que debemos analizar los resultados para realizar las mejoras y obtener el prototipo solución. Estamos por finalizar el programa. Antes de terminar, reflexionemos sobre cómo hemos logrado nuestros aprendizajes. ¿Qué hemos aprendido hoy?
Profesor, conocimos la historia de los productores de fibra de vicuña y alpaca. ¿Cómo utilizan la tecnología para tener una tienda virtual y vender sus productos? Aprendimos a identificar las características que tienen las tiendas virtuales y cómo las personas compran y venden productos a través de una computadora o un celular por internet, desde la comodidad de su casa. ¿Qué técnica de evaluación de prototipos hemos conocido? Aprendimos a evaluar prototipos aplicando la técnica de test de usuario, el cual nos ayuda a conocer la validación del usuario a través de tareas. Felicitaciones estudiantes de primero y segundo del Perú, que estuvieron escuchando el programa de hoy. Chicas y chicos, estamos felices de haber compartido esta actividad con ustedes. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! Compañeras y compañeros, nos escuchamos el próximo programa. Estimado docente, reconocemos tu gran esfuerzo al acompañar a tus estudiantes en sus aprendizajes y brindarles orientaciones para aplicar la metodología del Design Thinking en el desarrollo de la fase Evaluar, en la que evaluarán prototipos de tiendas virtuales para promover la compra y venta de productos con valor agregado de su comunidad. Madres y padres de familia, les agradecemos por el esfuerzo y la dedicación que ponen en la educación de sus hijas e hijos. Es importante que los acompañen en el desarrollo de su programa Aprendo en Casa y les sigan brindando las condiciones para que escuchen el programa, ya que es muy importante para su aprendizaje. Exprésenles su reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le ponen al desarrollo de las actividades cada semana. Muy bien, estudiantes del Perú. Espero que el programa les haya gustado y permitido aprender mucho más.